partidarias de Danilo Medina. El partido que llegue tercero está destinado a desaparecer. Bueno, le aplica a él. No se diga más por Top Latina. A partir de ahora es un buen momento porque vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Se trata de uno de los más destacados consultores políticos internacionales acá, sobre todo acá en la región, Rafael Cerame. Rafael. Máximo Rafael Cerame. No, vale, no le digas eso. Ya salaste la entrevista. No, con mucho orgullo, Máximo Rafael. Rafael, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir con ustedes y disponible para lo que ustedes digan. Muchas gracias, Rafael. Acabamos de pasar unas elecciones, apenas 48 horas. Un proceso un proceso como extraño, porque cuando vemos los resultados no necesariamente coinciden plenamente con todo lo que decían las encuestas en cuanto a la figura presidencial. Probablemente el gobierno anticipaba una cifra mayor en el caso del presidente, pero también vemos casos interesantes como la senaduría del distrito, en el que cuando ves lo que mostraban las encuestas, ves los padrones de los partidos, ves la votación, pareciera que no coinciden plenamente lo que fue la votación en cuanto a el partido que debía apoyarlo. Hay una cantidad de cosas interesantes en todo este proceso, que yo sé que tenemos poco tiempo, pero no sé si puedes darnos un resumen de cómo lo ves como consultor político experto en todos estos temas. Primero, a manera de trasfondo, no recuerdo en los pasados 25, 30 años una campaña más tranquila que la que concluyó el domingo. Entonces hay que también preguntarse cuáles son las razones para ese comportamiento de la población que se condujo de una manera extremadamente pacífica a raíz de las experiencias que se han tenido durante los pasados 30 años. Y es porque yo siento que se vive con tranquilidad este momento. No había razón alguna para que no fuese un resultado como el que aconteció el domingo. Todo el mundo daba por adjudicado el resultado que el presidente Abinader iba a ser reelecto en la primera vuelta. Venimos de una elección municipal donde casi, probablemente más del 70% de las alcaldías las ganó el PRM. 85. Entonces, tenemos un escenario legislativo donde el PRM obtuvo una contundente victoria en ambas cámaras. Y el presidente, aunque había expectativas de que superara el 60%, la realidad es que un triunfo con el 57% es un triunfo abrumador. Así que no hay razón alguna para que el oficialismo, el PRM y Luis Abinader minimicen el efecto que tiene este gran triunfo que obtuvo. Y de igual forma hay que reconocer que hay una nueva figura en el escenario político y es el senador electo Omar Fernández, que logró recibir más de 70,000 votos de electores del PRM que votaron por Luis Abinader, votaron por Omar Fernández. Así que ese es el saldo que nos deja esta elección y sin duda es un gran triunfo para el presidente Luis Abinader. Rafael, en este proceso electoral tuvimos unos niveles de abstención que ascienden a un 46%. Es como si viéramos que la abstención estuviera creciendo a lo largo de los años. Por ejemplo, en el 2020 fue un 44.7%, en el 2016 una cifra mucho menor. ¿Qué opinión te merece este comportamiento de la ciudadanía? Ese comportamiento se está replicando en básicamente toda Latinoamérica. Y tiene, a mi juicio, mucho que ver con el descontento que hay, no solamente en República Dominicana, sino en básicamente toda América Latina con los partidos políticos. Cada día yo percibo que la sociedad se va distanciando de los partidos políticos y de los políticos tradicionales. Por eso tienen éxito aquellos que en su proceder no se comportan como el político tradicional. Ejemplo, Luis Abinader. Ejemplo, Omar Fernández en esta elección. Así que
esa alta tasa de abstención electoral se debe en República Dominicana, a mi juicio, en dos factores. Uno, que la gran mayoría daba como adjudicada esta elección, de que la iba a ganar el presidente, que no tenía realmente una oposición con posibilidades de enfrentarlo. Y segundo, porque hay un rechazo que va creciendo hacia los partidos políticos tradicionales. Eso, a mi juicio, son dos de los factores. Ahora, Rafael, el papel de la oposición, que al parecer no estaban buscando ser una opción de poder, sino quién quedaba en segundo lugar. ¿Qué papel pudo ser tan determinante en este caso de no ser una opción de poder y no captar mayor atención del votante? Bueno, yo creo que en esta elección hay ganadores y hay grandes perdedores. Entre ellos, Danilo Medina. Danilo Medina, bajo su conducción, el PLD, que llegó a ser llegó a ser el partido más fuerte de la República Dominicana, dominando el escenario político por más de 20 años. Danilo Medina lo llevó básicamente a su colapso total en esta elección. Y creo que el proceso, él mismo lo describió. Las palabras están ahí, lapidarias, de Danilo Medina. El partido que llegue tercero está destinado a desaparecer. Bueno, le aplica a él. Y entonces también hay que cuestionarse cuánto tiempo Danilo Medina podrá permanecer en la presidencia de un partido bajo cuya dirección lo llevó a la derrota más grande que han tenido. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que la única manera de que el PLD resurja, lo primero que debe ocurrir es que Danilo Medina entregue la presidencia del partido. Y no solamente él que salga del escenario. Comité político entero, prácticamente. Aunque quede después manejando los hilos por detrás. Sí. Pero mucho de ese comité político... Un lavado de cara, por lo menos. Un lavado de cara, una pedida de disculpas que no ha ocurrido nunca desde el año 2020, que fue cuando salieron del poder, y que sigue sin ocurrir. Pero antes de... Más allá del PLD, yo quiero plantearte lo siguiente, que también lo hablamos esta mañana cuando empezamos el programa, Rafael. El caso de Omar y Lionel. Vengo escuchando desde el domingo que con el triunfo de Omar, mucha gente ha empezado a hablar de Omar 2028. Ahora sí, vencimos Omar 2028. Pero yo viendo los resultados, yo creo que nada más lejos de la realidad. Vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, porque yo estoy convencido de que Leonel Fernández va a aspirar de nuevo en el 2028, basándose en que logró un 29% en estas elecciones. Y conociendo ese ego y ese empecinamiento que tiene de volver a ser presidente, no me extrañaría que sea capaz de pelear con su propio hijo, que probablemente naturalmente tiene una opción para el 28, él se la vuelve a quitar. Lo que pasa es que yo empiezo a escuchar gente hablando del 28 y todavía no ha juramentado el presidente Abinader para un segundo término. Caramba. Así que creo que no solamente es a destiempo, sino creo que todos aquellos que comiencen a hablar del 28 en términos de candidaturas presidenciales, la gente no los va a ver ni los va a tomar en serio en esta etapa. Yo creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad para el cual recibió el voto. Claro. Omar Fernández tiene que ahora entrar al Senado y desempeñarse desde ahí, y será su récord, su historial de trabajo, el que determine hacia dónde debe ir. Leonel Fernández tiene que presidir un partido que ahora se convierte realmente en el principal partido de oposición. Y a Luis Abinader le corresponde iniciar un segundo mandato con unas altas expectativas y sin la presión que significa un escenario político en el 28 donde él sea candidato, porque ya ha enfatizado hasta la saciedad que jamás modificaría o impulsaría una modificación constitucional para él poder ser candidato. O sea que no habrá tiburón podrido. Yo creo que no debe haber duda alguna. Primero, por la seriedad del presidente y tanto lo ha reiterado, que él no va a estar alterando la Constitución para su beneficio. Yo creo que es uno de los grandes legados
que va a dejar el presidente Abinader, el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en el país. Rafael, ya has mencionado 2 veces, en este poco tiempo que tenemos conversando, has hecho alusión a lo distinto o a la manera particular de gobernar del presidente Abinader. ¿Nos podrías resumir rápidamente cuáles son los principales elementos diferenciales del presidente Abinader en cuanto al resto, en contraste con el pasado? ¿Qué es lo que lo hace un presidente diferente? Porque yo creo que ha sido uno de los presidentes o el presidente que más abierto al escrutinio público hemos tenido. Un ejemplo, la semanal. Un presidente que está presentándose ante el pueblo, ante los medios de comunicación, ante la prensa, semanalmente, sin restricción alguna. Segundo, Máximo dice, y escúchame que te interrumpa, Máximo Romero, aquí al lado, para ver si... dice que la semanal es manipulada. manipula. No. Tú ves que el manipulador eres tú. No, Tú eres el manipulador. Yo lo que he dicho es que se controla a los periodistas, las preguntas de los periodistas, y que se bloquea al que hace preguntas negativas. Entonces, yo lo que digo es que nadie se va a atrever ahí, como aquí se vive eminentemente de la publicidad del Estado, a hacer una pregunta que quizás después lo puedan tomar en cuenta. Por ejemplo, en la del lunes, la principal pregunta, y se lo dije yo a Homero aquí, a Homero Figueroa, la principal pregunta era dirigida al presidente referente a Guillermo Moreno, que perdió. Y hubo una periodista ya al final, allá terminando, casi dando las salutaciones finales, que le dijo, presidente, Guillermo Moreno, ¿qué usted opina? O sea, no hubo una pregunta que era la que se esperaba. Ay, pero como que es malo, porque Guillermo Moreno es del ámbito político, Máximo. Sí, pero perdón, vuelvo y digo. Pero Máximo, ¿por qué no vas a la próxima semanal y preguntarle lo que tú quieras? No voy a esa charla. Puedes preguntarle lo que tú quieras. De hecho, allí hemos visto miembros de la prensa internacional que han llegado sin restricción alguna a preguntarle lo que deseen. Soy la Luna hizo una pregunta fuerte y los mismos acólitos al gobierno la intentaron ridiculizar. Colombia Alcántara hizo una pregunta y la ridiculizaron. Es decir, yo no estoy diciendo de que se ha dirigido. No, perdón. Pues yo estoy hablando, te mencioné dos nombres y te mencioné dos hechos. ¿En serio? Te mencioné dos nombres y te mencioné dos hechos. Hicieron dos preguntas loables que quizás no eran del gusto y del agrado y las ridiculizaron luego en las redes sociales. Eso ya es. Bueno, pero tú estás planteando que se manipula de alguna manera o que no, esa no es el término. El término es que obviamente el periodismo se sustenta básicamente de la publicidad del Estado. Y eso solamente hay que abrir los periódicos. Ok, mira, pero por eso es que te invito a que participes de la semanal y le preguntes lo que tú quieras sobre el tema que tú entiendas que deban preguntarle. Y así están invitados a la semanal todos los miembros de la prensa. ¿Qué pasa en las redes posterior a ese evento? Pues eso no lo controla el presidente. Ahora, yo creo que es importante y es beneficioso para el país tener un presidente que está en disposición de dar la cara, de presentarse ante los medios. Y otro factor importante, a mi juicio, del presidente Abinader, es que también tiene la entereza de carácter de reconocer cuando se comete un error y rectificarlo. El político tradicional al cual estamos acostumbrados no hace eso. Y entonces yo creo que también eso ha sido valorado por la población, porque ve una persona, primero, extremadamente trabajadora, comprometido con los mejores intereses del país, pero también genuino. Es una persona como somos todos. Claro. Humanizó con aciertos, con errores y con la capacidad de enmendarlos. Y yo creo que ahí está el veredicto del pueblo. Más de un 57% de los votos en las elecciones es un rotundo éxito en términos políticos para el presidente. Rafael, el papel de Abinader ya como político dentro de su partido, donde ya debe haber más de 17 proyectos presidenciales y tomando en cuenta de que él ya no será una opción de poder en el 2028, ¿cómo manejar
ese tema de que no se le disuelva el gobierno, de que el partido no se vuelva un todos contra todos, Fíjate, como pasó en otros. eso de que no sea una opción de poder, el poder lo tiene el presidente. Y inicia un nuevo término con un mandato contundente del pueblo. Yo creo que todos aquellos que estén pensando en el 28 deben primero concentrarse en cumplir con sus responsabilidades para que sea el historial, el desempeño de sus funciones los que puedan justificar una candidatura en el 28. Mientras tanto, aquí el líder del PRM sigue siendo Luis Abinader, el presidente es Luis Abinader y ahora le corresponde impulsar un nuevo programa de gobierno y todos aquellos que interesen aspirar en el 28 lo podrán hacer enmarcado en su trabajo, en su capacidad para que el pueblo los vea como presidenciables y eso solamente lo podrán lograr aquellos que su trabajo sea exitoso. Rafael, siempre el tiempo es corto y ya nos queda muy poco tiempo, pero quisiera salirme un poco de República Dominicana y que nos hables, vamos a hablar de la región, ¿Sí? en términos políticos, hacia dónde va el sistema democrático, el sistema de partidos políticos. Hablabas hace poco de lo que está ocurriendo en algunos países con las figuras de outsiders. Sí. ¿Qué está pasando en la región con respecto a la democracia? Bueno, eventos electorales, el próximo 2 de junio en Puerto Rico se celebran las primarias. En Puerto Rico, las primarias se celebran el mismo día para todos los partidos. Todos los candidatos se nominarán para las elecciones de noviembre el 2 de junio. Y hay primarias para el principal cargo ejecutivo, que es la gobernación de Puerto Rico, en los dos principales partidos. El Partido Nuevo Progresista, que es el partido oficialista, donde el gobernador Pedro Pierluisi fue retado por Jennifer González, que es la representante en el Congreso de los Estados Unidos de Puerto Rico. En el Partido Popular Democrático también hay primarias. Así que es un evento que en Puerto Rico llama la atención de la población porque es un evento grande e importante. Tenemos también las elecciones en México y tenemos las elecciones o lo que parece ser unas elecciones en Venezuela. Y creo que ese proceso en Venezuela va a llamar la atención del mundo. Y creo que es el éxito que se le debe atribuir a María Corina Machado. Llevó al régimen a un escenario donde se les va a hacer muy difícil justificar quedarse en el poder por la violencia y el fraude electoral. Y si así lo cometiera el régimen del narcodictador Nicolás Maduro, el mundo no va a poder ignorar lo que está pasando allí. Y eso hay que atribuírselo a María Corina Machado. Es la responsable de llevarlos al borde del precipicio a la narcodictadura. Y creo que es un proceso que amerita la atención de todos los demócratas del mundo, todos los que defienden los derechos civiles, los derechos humanos. Debemos ser solidarios con el pueblo venezolano en esa cita que van a tener el 28 de julio. Y además, creo que también es una responsabilidad de todos los gobiernos de la región estar pendientes, ser observadores y hacer los señalamientos de rigor. No hacerse los locos. Así es. Así que esos son los eventos inmediatos y obviamente las elecciones en los Estados Unidos, que para mí es algo hasta cierto punto lamentable, que los Estados Unidos tengan que elegir entre Donald Trump y Joe Biden. Pero esas son las decisiones que los partidos demócratas y republicanos tomaron. Así que, y la elección en los Estados Unidos tiene impacto directo sobre todos los países del hemisferio y todos los países del mundo. El que esté en la oficina oval, sus acciones repercuten más allá de los Estados Unidos. Mucho más. Oye, no, definitivamente se nos fue el tiempo muy rápido, pero ¿cómo ves la nueva gestión del presidente Abinader con el reto que tiene encima de lograr una serie de reformas que ya él ha planteado, incluyendo la constitucional, que aunque va a tener el control de todo el Congreso, ¿cómo ves
la pregunta es, ¿ves viable que él consiga las reformas que quiere hacer, aún con retos que tiene por delante como el tema fiscal y posiblemente algunas otras situaciones que no necesariamente sean del agrado de la población, pero necesarias como medida? Me parece que el primer paso que el presidente Abinader ha dado de convocar a una gran mesa de unidad nacional es el correcto para lograr el respaldo más allá de su partido a medidas y reformas como la reforma fiscal, que bien señalas. Y yo creo que también hay una percepción que no necesariamente es correcta sobre lo que significa una reforma fiscal. Una reforma fiscal no necesariamente significa más impuestos. Una reforma fiscal puede significar una redistribución de la carga de impuestos, de la carga contributiva en la sociedad, para que aquellos que más tienen sean los que tengan que aportar lo justo y la clase media y media baja no tenga que tener unas condiciones impositivas que les haga más difícil su desarrollo. Y pienso que por ahí es que va. Por ahí es que le entra el agua al coco y por ahí es que el presidente se va a estar manejando. Bueno, don Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Debería venir acá con más frecuencia. Claro. Bueno, cuenten con eso. Está bien Podemos abrir cerca. un segmento semanal. Claro. cuenten La con semanal eso. con Rafael. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. No se diga más por Top Latina.